gracias a las lecturas y el trabajo de un círculo pequeño de escritores e investigadores que pudieron apreciar y valorar los recursos utilizados por el coahuilense. La brevedad, humorismo, la fragmentación y la hibridación son los rasgos más característicos de una literatura que se produjo a lo largo de toda su vida. Su obra completa, recopilada por Cersaitev en 2010, se condensa en un volumen de apenas 700 páginas. Francisco Pérez Arce reproduce estampas que dibujan al autor de ensayos y poemas. Salvador Novo dijo que Torri era un escritor que no escribía. Alfonso Reyes se lamentaba de su escasa productividad en desproporción con su enorme talento. Martín Luis Guzmán lo llamó humorista impávido. Torri mismo menciona que alguna vez, en las páginas del Universal, Antonio Caso le llamó el cuentagotas. Alfonso Taracena recuerda una calavera del Día de Muertos dedicada a Julio Torri. Por hablar en pedacitos y escribir un libro en trocitos, se lo llevó a la muerte dando brinquitos. Lo más evidente de la obra torriana, en efecto, es la brevedad. Pero la brevedad adquiere otros sentidos cuando nos acercamos a la obra de este escritor. Ya no solo es una cuestión de espacio, sino una invitación que enuncia, a partir de otros recursos como el humorismo y la fragmentación, desde lo no dicho o lo que se sugiere. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, en este trabajo se esboza la propuesta estética y lúdica con la que Julio Torri empleó un imaginario zoológico en su obra. Esta breve cavilación parte de los textos e indaga la presencia de los animales, fantásticos o no, y la forma en que el escritor los utiliza simbólicamente. Con ello, se aventura una hipótesis sobre una dinámica escritural donde el humor, la brevedad y el imaginario zoológico buscan seducir al lector, entretenerlo y al mismo tiempo provocar una reflexión crítica en el mismo. Esta faceta no solo es crucial, pues, según Saitev, anuncia modestamente ciertos rumbos de la prosa de Borges, Arriola, Cortázar y Monterroso, entre otros. Solo que Torri, como el último de ellos, no escribió propiamente un bestiario, sino que utilizó elementos zoológicos de forma lúdica, llevando al lector por un sendero de reflexión, como sucede en La Oveja Negra y demás fábulas, donde Monterroso parodia los escritos de la antigüedad, proceso en el que utiliza diversos animales como conejos, leones, cucarachas, búhos, grillos, etc., para hacer una crítica de algunos comportamientos humanos. Cuando nos acercamos a la obra torriana, encontramos una prosa reflexible que invita al juego, al tiempo que contrasta con la de sus contemporáneos miembros del Ateneo de la Juventud, cuya apuesta parece tomar linderos más serios. Las lecturas de cabecera del grupo, Schopenhauer, Bergson, Boutros, Croce, Nietzsche e Ibsen, tienen una presencia más en otros elementos de este vasto grupo. No obstante, no son ajenas a la obra torriana, donde además de las referencias directas se puede apreciar un trasfondo impregnado por su filosofía en tanto las nociones de ética, moral, voluntad y el etismo. A ello habría que sumar los nexos con el mundo férico e infantil, influjos compartidos solo con algunos dentro del grupo, como Mariano Silva y Aceves y Manuel de la Parra, los cuales están ligados con el espíritu finisecular que se encontraba latente y en el que siguieron a algunos predecesores modernistas con gustos similares. No obstante, es la presencia de la mitología clásica que se desprende de las lecturas que cohesionaron al grupo el elemento más notable y el cual se convirtió en referente obligado que, a la postre, marcó tanto la estética como la visión de mundo de la Pléyade que despuntó entrando el siglo XX en el panorama mexicano. Torri nos ofrece un recorrido con su amplio bagaje cultural, siempre en expansión en el prólogo que escribe a grandes cuentistas, donde establece límites y preferencias sobre este género que lo apasionó sobre otros de más largo aliento. En este texto, el autor de Fusilamientos brinca de los cuentos heroicos y míticos, pasando por las fábulas, apólogos, parábolas y consejas, hasta los folcloristas donde nombres como Caperucita Roja, Cenicienta y Blancanieves encontraron su consagración mundial. Esto se refleja en la manera particular en que el coahuilense utiliza la figura del animal en sus constructos. La mayor de las veces, los caballos, gallos, perros, gatos, sapos, mariposas, asnos, luciérnagas, vacas, gavilanes, ruiseñores, peces, elefantes, reptiles, tarántulas y pájaros de todos los colores son elementos que se encuentran en el trasfondo del constructo, decorando una prosa poética, ajustando el ritmo o sirviendo para crear una estampa, como bien hiciera Lucius Bertrand en Gaspar de la Noche. Un niño juega con su perro. De las aguas asciende el frescor perfumado que orea las frentes y estacia nuestros sentidos, penetrándolos con su caricia clara. Lucen al escondite las luciérnagas. Fuera del cuadro, un melancólico. Es lo que escribe precisamente Torri en un texto titulado Estampa, o bien en
en la bicicleta apunta: entre los peligros que lo amenazan, los menores no son para desestimarse: los perros, enemigos encarnizados de quien anda prisa y al desgaire, y los guardias, que sin gran cortesía recuerdan las disposiciones municipales. A veces, no obstante, la fauna ocupa un lugar más privilegiado y se torna un elemento principal, como en mujeres, donde Torri cataloga, según los rasgos que comparten con ciertos animales, a este género. Dice Saitev: por lo visto esta prosa ha sido escrita por un feroz misógino. De su intransigencia solo se salvan hasta cierto punto las mujeres elefantas, maternales, mientras que entre las demás, las más peligrosas, parece, por carecer de inteligencia, son las mujeres asnas. Más allá del ataque sarcástico, llama la atención la habilidad del escritor para encontrar en los comportamientos animales características completamente humanas. Detrás del gesto se devela la crítica. Otras veces solo evocan una imagen reconocible y cálida que se ajusta a una norma general, como sucede en uno de sus fragmentos. Esas hojitas secas que se adhieren a la cola del gato y que él reparte por los rincones de la casa son sus tarjetas de visita. O en Humildad Premiada, uno de mis favoritos, porque la evocación resuena en el regalo que Lily Potter le hace al profesor Slughorn, pero que en Torri está impregnada con una crítica tremenda a cierta clase de profesores con inaudita facultad para repetir con exactitud, lo cual constituía la desesperación de los más consumados constructores de máquinas parlantes. A lo que sigue. Así transcurrieron largos años hasta que un día, en fuerza de repetir ideas ajenas, nuestro profesor tuvo una propia. Una pequeña idea propia y luciente, bella, como un pececito rojo tras el irisado cristal de una pecera. Por otro lado, un diferente matiz aprecia con los animales mitológicos, pues ya no son solo acompañantes o metáforas ornamentales, sino que se convierten en espejos distorsionados del humano. Las sirenas, dragones, grifos y unicornios parecen inocentes, lúdicos, invitan a la sonrisa, pero en su transformo son seres en los que se condensa la contradicción humana. Las sirenas, por ejemplo, están presentes en 4 textos: Circe, la feria, los unicornios y uno de los más breves del Almanaque de las Horas, este último en consonancia misógina con el de mujeres. Un día se hastiaron las sirenas de los crepúsculos marinos y de la agonía de los erráticos nautas y se convirtieron en mujeres, las terribles enemigas de los hombres. En la feria, el tono se vuelve más jocoso y el cambio reversible. Por 5 centavos entren a ver a la mujer que se convirtió en sirena por no guardar el Viernes Santo. Aunque, sin duda, es en Circe donde la sirena toma una potencia descomunal por medio de las referencias intertextuales. Circe, diosa venerable, he seguido tus avisos, mas no me hice amarrar al mastil cuando divisamos la isla de las sirenas, porque iba resuelto a perderme. En medio del mar silencioso estaba la pradera fatal, parecía un cargamento de violetas errante por las aguas. Circe, noble diosa de los hermosos cabellos, mi destino es cruel. Como iba resuelto a perderme, las sirenas no cantaron para mí. Un texto que además condensa las características estéticas torrianas más reconocidas: brevedad, humorismo, fragmentación e hibridación, lo que le ha provocado que haya sido clasificado en diferentes antologías como cuento por Emanuel Carballo, poesía por Octavio Paz y ensayo por José Luis Martínez. Ahora bien, las sirenas, según el diccionario de símbolos, son monstruos marinos con cabeza y pecho de mujer y el resto del cuerpo de pájaro o bien de pez, según las leyendas más tardías y de origen nórdico. Seducen a los navegantes por la belleza de su cara y por la melodía de sus cantos, luego los arrastran a la muerte para devorarlos. Se ha hecho de ellas la imagen de los peligros de la navegación marítima, luego la propia imagen de la muerte. Por influencia de Egipto, la sirena se ha considerado como el alma del muerto que ha errado su destino y se transforma en vampiro devorador. Sin embargo, aun siendo genios perversos y divinidades infernales, se han transformado en divinidades del más allá que encantan con la armonía de su música a los bienaventurados que alcanzan las islas afortunadas. En la imaginación tradicional, lo que ha prevalecido a las sirenas es el simbolismo de la seducción mortal. Precisamente por esto último, el texto torriano cobra gran relevancia. La ironía de negar el canto al que está dispuesto a perderse se encuentra en sintonía con buena parte de la obra torriana, que lanza una crítica feroz para el que intenta demasiado o al que busca con desesperación ya la fama o el talento. Este juego contradictorio también es notable en El héroe, donde la figura del dragón se distancia de aquella que nos lo presenta como un guardián severo o un símbolo del mal y de las tendencias demoníacas, sabio, fuerte y prácticamente invencible. Todo se adultera hoy.
A mí me ha tocado personificar un heroísmo falso. Maté al pobre dragón de modo alevoso que no debe ni recordarse. El inofensivo monstruo vivía pacíficamente y no hizo mal a nadie. Hasta pagaba sus contribuciones y llegó en inocente simplicidad a depositar su voto en las ánforas durante las últimas elecciones generales. Me vio llegar como un huésped y cuando hacía ademán de recibirme y brindarme hospedaje, le hendí la cabeza de un tajo. En El héroe, Torri utiliza el humorismo para hacer una crítica a los actos que el humano recompensa y glorifica, los cuales son frecuentemente brutales y no pocas veces cobardes, un guiño que no pierde actualidad en la realidad en la que estamos insertos. Incluso cuando el protagonista encuentra su acto repulsivo y vive apenado por el crimen y se deja llevar por un sistema que recompensa este tipo de acciones. El constructo, en todos sus breves vericuetos, evidencia la hipocresía en la que están sumergidos los valores sociales. Ahora bien, acompañando a las sirenas y dragones, el unicornio es otro ser que marca la literatura torreana. En sus breves apariciones, solo 2 textos, su figura se utiliza de pretexto estético, a la vez que la historia en la que se encuentra inserto mantiene su humorismo ácido. En Barba Azul, un texto incluido en otras lucubraciones, la figura aparece de refilón, pues el interés solo sirve para completar una descripción. La hermana Ana tiene la vaguedad y el misterio de estas vírgenes ante quienes se humillan amorosos los unicornios en los cuadros de Moreau. No obstante, el intertexto, la insinuación, es suficiente para rescatar la pintura del francés Gustave Moreau, pues el tema de esa pintura se inspiró en los 6 famosos tapices de la Dama y el Unicornio, adquiridos por el Museo de Cluny en 1882. Para lograr la riqueza necesaria, el pilar de su estética, Moreau mezcló motivos ornamentales medievales con motivos renacentistas. Se perfiló a esa pintura como una isla encantada con una reunión de mujeres, solo mujeres, proporcionando el pretexto más preciso para todos los motivos plásticos. A lo lejos está el barco que trajo a esas princesas a este extraño lugar. 2 de ellas tienen sus brazos alrededor de los unicornios, que permanecen impasibles. Se decía que estas criaturas, salvajes y legendarias, solo podían ser domesticadas por vírgenes. Torri, en Los unicornios, utiliza la misma delicadeza de esos seres para hacer una crítica a la condición humana. Pero antes de avanzar, habría que tener en cuenta que en el diccionario de símbolos se considera al unicornio como animal de buen augurio. Sin embargo, el unicornio ayuda a la justicia embistiendo a los culpables con el cuerno y combate también contra el sol y el eclipse, los devora. Tal vez en este sentido, según Saitev, Torri lamenta el hecho de que ya existan hoy en día los grandes ideales simbolizados por los unicornios. Por su brevedad, voy a leer algunos fragmentos de este texto. Creer que todas las especies animales sobrevivieron al diluvio es una tesis que ningún naturalista serio sostiene ya. Muchas perecieron, la de los unicornios entre otras. Poseían un hermoso cuerno de marfil en la frente y se humillaban ante las doncellas. Ahora bien, en el arca, triste es decirlo, no había una sola doncella. Las mujeres de Noé y de sus 3 hijos estaban lejos de serlo, así que el arca no debió seducir grandemente al unicornio. Además, Noé era un genio, y como tal, limitado y lleno de prejuicios. En lo mínimo se desveló por hacer llevadera la estancia de una especie elegante. Hay que imaginarnos cómo fue realmente, como un hombre de negocios de nuestros días, enérgico, grosero, con excelentes cualidades de carácter en detrimento de la sensibilidad y de la inteligencia. Y el arca era bastante pequeña y encerraba un número crecidísimo de animales limpios e inmundos. El mal olor fue intolerable. Con su silencio a este respecto, el Génesis revela... Perdón, me brinqué una parte. ¿Qué significan para él los unicornios? Que van en los ojos del gerente de una factoría yanqui los amores de un poeta vagabundo. No poseía siquiera el patriarca esa curiosidad científica pura que sustituye a veces al sentido de la belleza. Y el arca era bastante pequeña y encerraba un número crecidísimo de animales limpios e inmundos. El mal olor fue intolerable. Con su silencio a este respecto, el Génesis revela una delicadeza que no se prodiga, por cierto, en otros pasajes del Pentateuco. Los unicornios, antes que consistir en una turbia promiscuidad indispensable a la perpetuación de su especie, optaron por morir. Al igual que las sirenas, los grifos y una variedad de dragones de cuya existencia nos conserva irrecusable testimonio la cerámica china. Es decir, el sacrificio de esta especie devela la visión torreana, donde existe un eterno desencanto entre lo burdo y lo cotidiano. El escritor pensó de esta especie, que encarna todo lo bello y puro, como María Isabel, antes muerta que sencilla. Algo que se extrapola a su literatura, que a menudo, por la brevedad o el humor, fue calificada como sencilla.
pero que a pesar de ello, o por ello mismo, tiene un trasfondo vital y filosófico que apunta en múltiples direcciones con guiños o indicios que están ahí dispuestos como pequeñas boronas en el suelo para que el lector curioso se pierda en el laberíntico boscaje. Desde los textos donde la figura animal se encuentra como un elemento que hace funcionar el constructo musical o pictórico del universo torriano, hasta donde se convierte en un elemento central con las criaturas mitológicas, el mundo zoológico de Torri funciona como una poética del límite, entre la vida y la fábula, entre el humor y la tragedia, entre la civilización y la naturaleza. Por último, con Torri he llegado a comprender por qué existen autores a los que uno regresa constantemente, pues en su obra hay una especie de refugio. Y en cada nueva lectura, en cada nuevo acercamiento, se perciben matices que se habían ignorado o que se toman con un significado distinto. El tornasol, entonces, evidencia una obra disímil, más profunda, que susurra con las mismas palabras otras cosas y apunta a otros lugares. Torri logra abrir las posibilidades para una lectura en perpetua construcción, donde el mundo zoológico que configura media entre la realidad y la fantasía, al tiempo que devela una visión crítica de lo meramente humano. Gracias. Muchas gracias al doctor Sánchez Pineda. Continuamos con la ponencia de Dulce María Adame González. No, con la de usted. Después la dice. Continuamos con la ponencia de Dulce María Adame González, Sharari Ramos Ruiz y José Deneb de León Ramírez, que se llama Víctimas de la calumnia y la superstición, la fauna mexicana en narraciones y confidencias, 1889, de Alberto Michel. Adelante. Gracias. Comienzo la lectura. La presente ponencia se inscribe en el marco del proyecto PAPIT, Escritores Marginados, a cargo de las doctoras Belén Clark de Lara y Pamela Vicenteño del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Alberto Michel Parra, nacido en 1867 y acaecido en 1947, fue miembro de una de las últimas asociaciones decimonónicas derivadas de la perspectiva altamiraniana en pleno desarrollo del modernismo. El Liceo Mexicano Científico y Literario, que duró 7 años, de 1885 a 1892, el cual surgió de las inquietudes de un grupo de jóvenes preparatorianos, entre los que se encontraban Ángel de Campo, Micros y Luis González Obregón, entre otros, a los que posteriormente se unirían el propio Michel, Juan de Dios Pesa, Ezequiel A. Chávez, Guillermo Vigili Robles, por mencionar solo algunos. Con la aparición de su órgano de difusión, el Liceo Mexicano, en octubre de 1885, los jóvenes licianos pudieron dar a conocer las actividades de la asociación, así como sus publicaciones, tanto en verso como en prosa, con especial interés en la historia y la narrativa. En diciembre de ese año, el jovencísimo Alberto publicó su primera narración en el periódico de la agrupación, titulado Bernardo el Ermitaño, aunque 2 meses antes ya había participado en La Patria Ilustrada con el texto costumbrista Los Juegos de Prendas. En 1886 publicaría 5 textos más: La Medusa en abril, Las aventuras de un mosquito en junio, La Arguironeta en agosto, 2 víctimas de la calumnia en octubre y El Cencuate en diciembre. Al siguiente año continuaría con narraciones del mismo carácter: Una boda aristocrática en febrero, La vida de Coral en marzo, El anteburro en mayo, La mantarraya en julio y La manta religiosa en septiembre. En 1888 aparecerían Las desdichas de un ostión en enero y Preocupaciones vulgares, que por su amplia catalografía de fauna mexicana se extendería de marzo a agosto. Y un año después, pasado por las armas en enero, Memorias de una tenia en octubre y Las aventuras de una perla en noviembre, aunque estos 2 últimos verían la luz en el periódico La Familia. Al parecer, desde el inicio existió el plan de gestación de un volumen que contuviera las narraciones de tema animalístico, pues para mayo de ese año en las páginas del Liceo Mexicano apareció un prólogo firmado por Luis González Obregón, el director del periódico, a una obra que llevaba por título Narraciones y confidencias, Memorias de un naturalista, artículos científico-literarios sobre zoología.
Dicho volumen constó de 16 textos, 15 narraciones, más un texto catalográfico sobre fauna mexicana. En sus palabras preliminares, González Obregón destacó las cualidades del título, entre ellas, el tratamiento de cuestiones científicas mediante anécdotas escritas en un estilo ameno, lo que lo emparentaban con la obra de otros grandes divulgadores científicos de la época como José Rosas Moreno y José Joaquín Arriaga. Abro cita, vulgarizadores de la ciencia que con la magia del estilo y la fantasía de la imaginación nos presentan áridos principios y complicados problemas de una manera encantadora. Cierro cita, amén de poseer carácter nacional. En este sentido, puede decirse que González Obregón, al fin historiador de la literatura, buscó configurar una tradición de la literatura de tema científico en México, por muy breve y escasa que fuera, sin dejar de referirse a las crónicas de la conquista y el tratamiento de la flora y fauna de la Nueva España. En este sentido, cabe recordar que, hacia finales del siglo XIX, la relación entre ciencia, literatura y divulgación estaba en consonancia con la idea de progreso material, tecnológico, intelectual, social y espiritual, y con una visión de apertura y expansión del conocimiento, gracias en parte al papel que jugaba la prensa. De igual manera, en una época en la que se abrieron muchos campos de estudio, como la tierra, los cielos, los seres vivos y la mente humana, la ilustración era una exigencia para la validación de la sociedad y había un interés por despejar dudas, aportar desde la reflexión sobre el hombre y su relación con la naturaleza, estudiar la formación de las sociedades, así como una búsqueda estético-instructiva que conjuntara todas estas dimensiones y materializara la célebre máxima de instruir y deleitar. De ahí que, como señala Elías Trabulce, abro cita, no es exagerado afirmar que la influencia cultural de la ciencia fue muy grande durante el siglo XIX, hasta de que lo que no era científico perdía cierta validez como forma de conocimiento. Cierro cita, lo que se ve reflejado en los cuentos de Alberto Michel. En este sentido, puede observarse que Michel, cual Verne mexicano, emplea abundantes términos y nombres científicos en la descripción de los animales e insectos, pero pese a ello, las narraciones logran alcanzar cierto ritmo narrativo por el uso de otros recursos como la ironía, la parodia y algunos rasgos humorísticos. Si bien es evidente un sentido didáctico, hay otros elementos que queremos destacar en esta aproximación y presentarlos, tanto a un público especializado como a un lector general, a manera de guía para la aproximación a esta clase de narraciones que, por otro lado, generan cuestionamientos en torno a los géneros literarios, los formatos y los recursos empleados por el autor. En primer lugar, cabría señalar que la variedad de registros presentes en la obra se encuentra anunciada desde el título, en el que se incluye la referencia a modalidades de la escritura autobiográfica, como las memorias y las confidencias, aunque las primeras también pueden aludir al registro de eventos y hechos científicos puntuales que merecen ser registrados. Enseguida, la conjunción ciencia y literatura está explícita en la expresión artículos científico-literarios, en la que se busca dar cuenta de cierta formalidad en el discurso mediante el empleo del lenguaje propio de ciencias como la zoología y disciplinas afines que estaban en plena conformación, como la herpetología y la entomología, pero sin dejar de lado el ejercicio y el trabajo con el lenguaje y la imaginación. Asimismo, se encuentran diseminadas en los textos de Michel referencias y menciones a la historia natural y las actividades propias de los naturalistas, consistentes en la observación directa del medio, el aprendizaje mediante la experiencia y la relación con el entorno, la recolección, el coleccionismo y la clasificación. En otras palabras, si bien está presente el discurso científico, también se propone un acercamiento más cercano al código o a los principios de todo naturalista, que, abro cita, trata de maravillarse por el privilegio que significa vivir en este mundo, cierro cita, prerrogativa de la que muchas veces no somos conscientes en la actualidad. De este modo, en Narraciones y Confidencias de un Naturalista, se reúnen textos sobre diversos seres pertenecientes al reino animal, tanto invertebrados como vertebrados, minúsculos y de gran tamaño, seres de tierra y de mar, insectos, mamíferos y aún parásitos, y aunque no todos pueden considerarse endémicos de México, el autor los asocia con tradiciones y creencias populares difundidas a lo largo del país. De ahí la razón de que considere que trata de fauna mexicana. Además, establece como propósito superar las supersticiones en vías de formar una sociedad más instruida y racional,
De ahí que en todas las narraciones se insiste en colocar en primer lugar las explicaciones de la ciencia de la época y desterrar la superstición. Hay diversas formas de acercarse a esta colección, ya sea que las narraciones se agrupen por tipo de narrador, especies tratadas, medio al que pertenecen o nivel de intervención de los animales. En lo inmediato, sin que esto signifique limitar o imponer una lectura, puede resaltarse que dentro de las 15 narraciones prevalece la autoficcionalización del autor, ya sea que se represente como el aficionado a la naturaleza que se ve inmerso en el mundo de los animales, o bien que hable sobre ellos con otros personajes, lo que permite agrupar las narraciones en dos grupos. En el primero de ellos, el personaje narrador establece una conversación directa con el animal en cuestión o lo escucha hablar con otros animales. Este personaje es parte del mundo maravilloso, como puede verse en Aventuras de un mosquito, Bernardo el ermitaño, La manta religiosa y en Dos víctimas de la calumnia. En este último, por ejemplo, aparecen como personajes la salamanquesa y el escorpión, quienes de propia voz se defienden. Abro cita. El escorpión hablaba, sí, hablaba, con una vocecita ronca y desapacible, y escuché una conversación que disipó todos mis errores, todas las preocupaciones que tenía acerca de aquellos pobres seres. De buena hemos escapado, había dicho el escorpión a su compañera. Ya lo creo, repuso ésta dando un suspiro de satisfacción. Todavía me parece ver a aquellos desalmados indígenas persiguiéndonos a palos. ¿Y todo por qué? Por una creencia estúpida, ni siquiera basada en hechos reales. Cierro cita. En Aventuras de un mosquito, la historia se desarrolla en un ambiente nocturno, en el que el personaje principal se encuentra en un estado entre el sueño y la vigilia, o de semisueño, pues se dispone a descansar. Aquí resaltan las notas sensoriales para representar la presencia del insecto. Abro cita. Un sonido, una nota debilitada por la distancia, como un arco hiriendo un violín, en una escala cromática ascendente y descendente. Un zumbido metálico, o en relación con el tacto. Un dolor agudo y penetrante que sentí en la mejilla izquierda, un dolor parecido al que produce una aguja introducida en la epidermis. Cierro cita. Tras varios intentos de matar al bicho, situación por todos conocida y más en tiempo de lluvias, el mosquito toma la voz para defenderse y evitar su aniquilamiento. Abro cita. Desesperado ya, me propiné otro bofetón, sin más resultado que percibir otra risa de mofa y una voz que me decía: «Verdaderamente», exclamó el mosquito, «eres injusto con nosotros, puesto que bien sabes que nuestro principal modo de subsistir es el de libar ese néctar rojizo y suculento llamado sangre. Mira, para resarcirte del mal rato que te he hecho pasar, voy, si quieres, a relatarte mi vida, para que veas cómo somos más dignos de lástima y consideración que de odio y desprecio». Cierro cita. En este punto, el cuento incorpora un recurso del tipo empleado en Las Mil y Una Noches: contar una historia para prolongar o salvar la vida. Así, la narración del mosquito consiste en referir su ciclo de vida, es decir, en ella se concentra el aspecto instructivo del texto, pues todo se refiere en términos científicos: grupo al que pertenece, características, familia, nombre de pila, nombre científico. Asimismo, se incorpora un elemento maravilloso. El mosquito habla por un favor especial del genio protector de los de los insectos. Ante esta situación, el personaje humano se siente asombrado y se plantea la duda ante el suceso. Abro cita. Creía que soñaba, pero al mismo tiempo confirma la veracidad mediante una autoafirmación del personaje. No había duda posible. Cierro cita. Lo que deriva en un constante juego entre la realidad y la fantasía. La última intervención del mosquito contiene el mensaje. Abro cita. No somos tan crueles y sanguinarios como se nos supone, y nos conformamos con nuestro organismo y en seguir las leyes de la naturaleza. Cierro cita. De este modo, la humanización del insecto funciona para generar en el lector empatía con el mosquito. Mediante la explicación de su vida y su comportamiento se busca la comprensión de la naturaleza. En el cuento de la mantis, el autor deja claro que él es el personaje principal, ya que en la última línea de la narración el personaje firma con el nombre de Alberto Micheli. Con esta acotación resulta evidente que también es el personaje principal del resto de historias que pertenecen al grupo A. Asimismo, la menciona en dos narraciones sobre la intervención del genio protector de los insectos para que los humanos puedan comunicarse con ellos, muestra y reafirma la correlación del personaje y el mundo maravilloso en que se desarrollan las historias. En La manta religiosa, a diferencia de Aventuras de un mosquito, el suceso es por la mañana. Un Michel ficcionalizado recibe una carta de González Obregón solicitando un artículo para el periódico.
Después de pensar qué escribir y retomando el tópico en el que la dificultad de escribir un texto se convierte en el texto mismo, Michel presencia cómo brota una bruma de una caja de cristal quebrada. Dicha niebla no es más que el espíritu de una mantis resguardada, el cual lo lleva por los aires para que éste vea cómo es su vida en un convento. Así el viaje instructivo permite atestiguar la vida de estos insectos para modificar creencias populares. Abro cita. Aquí en la República, donde somos conocidos con el nombre de campamochas, tenemos la reputación de ser venenosos y causar la muerte cuando mordemos. Pero nada menos cierto. Nuestro carácter es tan tímido y apacible que nos dejamos tomar con los dedos y aún andamos por la mano sin hacer daño alguno. Por más que poseamos cortantes mandíbulas, aunque desprovistas totalmente de veneno. Ya ves, prosiguió mi guía, que también pertenecemos a los calumniados por el vulgo y sin razón. Cierro cita. Las distinciones más significativas entre estas narraciones de insectos son el tiempo en que ocurre cada situación y el grado de conciencia en que transcurren los fenómenos, pues en el primer caso el personaje se mantiene despierto durante la interacción, mientras que en el segundo, al terminar el recorrido y ya de regreso en casa, Alberto despierta estrepitosamente del sueño. El elemento onírico también está presente en Pasado por las Armas, narración en la que otro naturalista refiere una curiosa aventura, que en realidad es un sueño, en el que es juzgado y sentenciado a ser fusilado por unos escarabajos escopeteros, por haber levantado a unos braquinos para su colección. En esta narración, la aplicación de la justicia animal se hace efectiva, al menos en la mente del noble naturalista. Con respecto a las narraciones del segundo grupo, las interacciones se desarrollan entre los personajes humanos, dejando al animal en un segundo plano. Aquí el mundo maravilloso queda fuera de la narración y se apega más a la tradición realista y costumbrista, como puede verse en el cencuate, el anteburro, la gironeta y la mantarraya. Aquí los animales están focalizados desde su relación natural con los seres humanos, no sin estar exentos de atribuciones supersticiosas, de creencias, ideas y conceptos que se han transmitido de generación en generación en distintos contextos geográficos y culturales. Por ejemplo, en el cencuate, donde se refiere la leyenda existente en torno a esta víbora, un naturalista y su amigo en viaje al Pedregal, acompañados de un indio conocedor del territorio, pero supersticioso e ignorante, cazan a un cencuate para demostrar que no es posible que la serpiente pueda mamar la leche directamente del seno de una mujer, para lo cual se acude a la explicación de la morfología de las serpientes. Esta narración sobresale en la descripción del espacio, en la representación del habla del indio y en la adaptación de una leyenda de larga tradición al contexto mexicano, pues como se sabe, la imagen de la serpiente que bebe la leche en lugar de un recién nacido se encuentra desde el sueño de Clitemnestra en las cuáferas de Esquilo y en tradiciones españolas medievales. Si bien algunos de los relatos parecieran cruzar la línea a lo fantástico en primera instancia, con cada cuento del tipo A se acentúa más bien un elemento maravilloso, que no solo es presenciado por el personaje principal, sino que otros personajes se relacionan con ello, aunque lo clasifiquen como un hecho fantástico o de ensueño. Así pues, en las narraciones no se plantea una transgresión amenazante de lo real, sino que aquella situación que sale de lo cotidiano, hablar con los insectos, es utilizado, como señala David Roas, para intensificar el efecto moral o en este caso instructivo de la historia sobre el lector. Podríamos extendernos más en el comentario de otros cuentos, pero por el tiempo se quedan en el tintero los que se refieren al mundo marino, a las medusas, los corales, los ostiones y las perlas, así como otros mamíferos como el tapir o un parásito como la tenia, en los que se alude a obras y autores célebres que dieron cuenta de este otro universo, tanto desde la visión científica como desde la literatura, ya sean con alusiones a Ovidio, Plinio, Michelet o Julio Verne, o referencias a memorias de naturalistas como Charles Darwin, Henry de Saussure, Alfredo Dugés o Francisco Sumirrast. El presente comentario de los cuentos de Michel no nace de una sola lectura, sino de repetidas revisiones con apoyo del contexto cultural del siglo XIX. Basten estos apuntes como una invitación a la lectura de una obra atemporal de un autor un tanto desconocido, que retoma la tradición animalística y que ahora buscamos traer a nuestra época para acercar a nuevos lectores. Gracias. Muchas gracias a Sharari y a Yuset, también a Dulce que está ahí abajo.
Continuamos y cerramos con la ponencia de Isaac Reséndiz Corona, titulada La figura de la araña y algunos arácnidos en el mito de Aracne. Adelante. Ok, buenos días. Agradezco la participación en esta mesa. Trataré este tema lo más breve que se pueda. Cuando pensamos en bichos, alimañas y otras criaturas que habitan la Tierra, es común pensar en las arañas, ya que estas han sido difundidas también por sus parientes cercanos, como los insectos. Ya que ambos están cercanamente emparentados, podemos decir que son primos lejanos, y por eso, por lo que comparten varias características. Una de ellas es la presencia de un esqueleto externo, además de sus patas y de otros apéndices articulados que le permiten desplazarse y manipular su alimento. Los biólogos las clasifican como artrópodos, artrópoda del griego, artrón, articulación, y púos o podos, que significa pies. Las arañas pertenecen a un grupo particular. De este grupo, a los terrestres los llamamos arácnidos, arácnida, que además agrupan a escorpiones, alacranes y otros conjuntos, menos conocidos como los pseudoscorpiones, amblipigios y otras especies. Debido a este gran número y presencia en el mundo y los registros de ellas, que son muy antiguos, se remontan a más de 5.000 años. En ese sentido, se les da una asignación, un papel ambivalente. Mientras que en algunas culturas la araña representa la muerte y la destrucción, entre otras, son símbolos de fertilidad, de protección, de creación y de vida. No obstante, para entender el por qué esta dualidad, es necesario conocer algunas de sus rasgos característicos positivos y así en consecuencia socavar con su mala fama. Por ejemplo, el mito de Aracne abona a los aspectos positivos porque muestra su capacidad de crear nuevas cosas y de así, de su misma forma, asombrar con estas criaturas, ya que la araña y algunos arácnidos como estas y escorpiones son animales que en la naturaleza tienen una simbología negativa y sin embargo está asociada y se basa con los bestiarios contemporáneos. Más recientes se centran solamente en los textos clásicos y además del lado de otras formas de imaginar y crear a nuevos animales fantásticos y unirlos a esta nueva contemporaneidad. Ok, así que comencemos el recorrido desde el Antiguo Egipto, donde se asociaba a deidades femeninas y con la progresiva humanización, masculinización de las deidades, los elementos animales también se virilizan. En ese sentido, aparecen las diosas Neftis, quien es una antigua diosa egipcia venerada desde el periodo predinástico hasta el romano, conocida como la diosa de la creación, la guerra, la caza, la sabiduría y el tejido. De ahí que se representa como araña. Se le considera una diosa madre primordial, presente de la creación del mundo y madre de los dioses como Ra e Isis, quien reúne las partes de Osiris en su esposo muerto y mediante conjuros mágicos hace posible no solo la reconstrucción física, sino la posibilita la resurrección, y esto provoca la concepción de su hijo Horus. Curiosamente, y según Plutarco, Isis inventó el oficio de tejer con ayuda de su hermana Neftis, o su hermana, y por ello están vinculadas a la imagen de la lanzadera, de la tejedera, y
La araña, como tejedora de este mundo, a pesar de nuevas atribuciones masculinas, conservó estas labores femeninas y por ello aparece asociada a la imagen de la araña, cuyos atributos y potestades pasan casi calcados a la diosa antigua Atenea. Andando en el tiempo, este bicho pierde presencia en los sucesos panteones, quedando relegada a un mito y leyenda. No es hasta el periodo romano donde conserva los elementos atávicos y culturales, así se asocia a significados antagónicos, pero completamente a la construcción y destrucción del mundo y las cosas. También se vincula a ciertas deidades femeninas y a la figura de la mujer como ser protector y generador de vida, así como a ciertos oficios típicamente femeninos como el hilar y el tejer. Ya en la Europa medieval, la araña pasó a ser un objeto de persecución y símbolo de la tentación y del pecado. Así la recogen los bestiarios medievales. En la época contemporánea existen nuevas propuestas artísticas y en este animal no deja de aparecer en el arte contemporáneo. Por ello, a pesar de este recorrido, podemos constatar que aún hoy en día la araña retiene fuertes elementos de Occidente y no es causal. Es su utilización en aspectos tan diversos como el tatuaje, el cine, la fotografía, el arte visual, digital, actuales, etc., generan que en el antiguo Egipto, en el Egipto faraónico, vamos a encontrar varios bichos de esta especie, araña y escorpiones, en la escritura jeroglífica según Gardier, concretamente a los jeroglíficos y en papiros como en el libro de las horas obscuras del sol, el libro de Amwat. Se anota el número de signos ordenados y agrupados en categorías que incluyen signos relacionados con otros animales. Se representa al hombre y a los demás seres vivos con la mujer y sus ocupaciones. En este estudio se recopila 14 signos que hacen referencia a invertebrados y animales inferiores, de los que todos se corresponde con artrópodos. Entre ellos destaca el arácnido no identificado, que ha sido asignado a un escorpión sin cola o un cangrejo. Se ha citado e interpretado como un escorpión sin metasoma o una cola. Quizás podría interpretarse como un solífugo del tipo Galeodes, igual un artrópodo solífugo. En lo que respecta al valor simbólico de la araña, era binario. En su parte positiva fue Neftis, quien es una antigua diosa egipcia venerada desde el periodo predinástico hasta el romano, conocida como la diosa de la creación, la guerra, caza, sabiduría y tejido. De ahí que se representa como araña. Se la consideraba como una diosa, madre primordial presente en la creación del mundo y madre de todos los dioses del panteón egipcio, como Ra. En lo que respecta a los valores negativos, dado su comportamiento respecto a los humanos, porque podría causar daño al picar o generar un emponzoñamiento, es por ello que podrían auxiliar a la diosa Serket Etu o Serket de Iquis, conocida por los griegos, que era considerada protectora de vivos y muertos, bondadosa, vigilante y protectora. Simbolizaba el calor abrasador del sol y su papel era muy fundamental y benéfico, ya que protegía las picaduras de estos animales ponzoñosos, como arañas, escorpiones, serpientes, representada como una figura femenina con un escorpión sobre la cabeza o con una cabeza femenina y cuerpo de escorpión. A veces sobre la cabeza llevaba unos cuernos del sol, más o menos en la dinastía 21. Puede aparecer con cabeza de leona. Avanzando el tiempo, la araña casi habría desaparecido del panteón egipcio debido a la iniciada masculinización de deidades y símbolos indoeuropeos de las deidades. Es por ello que este bicho se traslada a un sentido metafórico a Mesopotamia y se transforma en lo femenino y por otro lado a deidades ligadas a lo masculino. Y la guerra relacionada con el escorpión, un Quelicera de igual forma, y por ejemplo lo encontramos en el rey escorpión. Con lo que respecta al Mediterráneo, gracias a sus relaciones comerciales, culturales y bélicas en los pueblos y las primeras constancias de estas influencias de la naturaleza mesopotámica y egipcia, se hallan las arañas en lo sorprendente, en la civilización minoica, con elementos heredados del mundo hélico. Encontramos desde los periodos iniciales el ejemplo conocido de los sellos cretenses, donde mayoritariamente abundan las interpretaciones geométricas y precisamente la araña, el escorpión, como elementos significativos más utilizados. Por otro lado, en Grecia se disponen a las referencias indirectas,
Fue poco proclive la introducción de insectos o arácnidos en la suceránica, donde hace referencia a unas uvas pintadas por Zeuxis en tanto realismo que incluso se citan: los pájaros volaban y picoteaban a las moscas y las avispas que posaban en ellas. Incluso el propio Zeuxis trató de correr una cortina pintada en su rival Parreacio de Éfeso, creyéndola real. Lo anterior a no ser forma parte de la correspondiente narrativa y de la escena mitológica elegida, que por ejemplo en el mito de Aracne. Aún así, a pesar de estar poco representada, la araña mantuvo un papel muy importante entre los griegos, que heredaron todo lo cultural, el acervo mediterráneo sobre este animal, aplicándolo a sus creencias y mitos. Ejemplo de ello tenemos con Atenea, diosa de la guerra, sabiduría y protectora y ladora de los tejedores, con aventuras relacionadas con la habilidad de tejer, la inteligencia y la astucia de las arañas. Este animal era el atributo de Atenea como tejedor del mundo, y también Perséfone, los destinos y las moiras, como hiladeras de las cosas, los hombres, y de todas estaban asociadas a la araña. Sobre este tema es conocido el mito de Aracne, joven de Lidia, famosa tejedora que retó a Atenea con la confección de un tapiz. La diosa elaboró el suyo sobre la ciudad de Atenas, y Aracne tejió un tapiz en el que hablaba de los amores de los dioses del Olimpo, en particular sobre las infidelidades de Zeus, hecho que encolerizó a la hija de Zeus, quien la hizo pedazos. La ira que Atenea hizo fue que la presumida de Lidia se ahorcara, aunque fue salvada por la diosa y la devolvió a la vida convirtiéndola en araña, siendo condenada a vivir colgada, transformada en un bicho que hila y teje eternamente. A estas vistas, no deja de resultar curioso que la diosa Atenea, una de las más poderosas de la mitología griega, nacida de la cabeza de Zeus, asociada a la guerra y a la sabiduría, a la inteligencia, astucia, estuviera relacionada con la araña, hecho que posee marcados elementos mesopotámicos y que refuerza su posible vinculación con la diosa egipcia Neit. Máxime, si conocemos en cuenta que también Atenea era la diosa de las artes y sobre todo siendo esta soltera y virgen, empatrona a las mujeres casadas y de las actividades domésticas relacionadas tradicionalmente con lo femenino y en algunos oficios, entre otros muchos, del de hilar y tejer. Cabe mencionar que existen versiones más tardías del mito, el cual narra en las Metamorfosis de Ovidio. También hace mención de ella Virgilio en las Geórgicas, pero al ser estas fuentes romanas, Atenea aparece como Minerva. Hay muchas obras donde se habla de la araña, según cuenta Plinio el Viejo en su obra Historia Natural. Aracne inventó el uso del hilo, así como fuentes de información a multitud de muchos escritores, tales como en De Animalibus, las obras biológicas de Aristóteles y el helenizado orador y sofista Claudio Eliano, en su Historia Animalium, quien indica que estas muchas afirmaciones singulares, que los escorpiones nacen de los cadáveres de los cocodrilos, en su libro cuarto, capítulo 20, sobre las arañas, anota las representaciones, la perspicacia y una buena fortuna, y también de la historia natural. Se dice y se cita: las arañas son expertas en tejer, sus telas se hacen del hilo de rosca producido de las matrices. La tela es muy fuerte y no se rompe por el viento. Las predicciones y pronósticos se hacen observando a las arañas. Cuando la araña teje muchas telas es signo de lluvia, y cuando los ríos van a crecer a nivel de las arañas, tejen sus telas más arriba. Se dice que la hembra teje y el varón caza. Se cierra cita. Dichas obras generarán mucha influencia en se retomaría en la literatura medieval y servirá como base del conocimiento a referirse durante 1500 años. Por ejemplo, en La ciudad de las damas de Cristina Pizan, refiere a su capítulo 41 de la joven Aracne. Se inventó el arte de teñir la lana, de fabricar tapices, así como de cultivar y tejer lino. En el orden de las ideas, por su mecánica artropodiana, en el arte cinematográfico y en general el arte visual,
se recurría a todo este tipo de artrópodos, a las arañas que tendrían predominantemente un papel de las películas de monstruos, conocidas como Bug Films, tan abundantes en los años 50, 60 y 70. Se hicieron un pequeño recuento en el modo del video. Podemos observar que siguen presentes en el arte cibernético y virtual. Valgan como ejemplos de ilustraciones del Giant Bunks, Were Real de Ryan Borney, a las obras de Jane Poole en su impresión digital Emotions, que tiene la telaraña sobre sus hojas, la araña y sus telas, aunque aún se conservan remotamente, fuertemente arraigados en algunas culturas respecto a los artrópodos. Así en Córcega y Cerdaña, la araña simboliza tanto la enfermedad, el sexo, la locura, la muerte, y en Italia sus picaduras se curaban bailando. Pero realmente son multitudes los ejemplos que podemos poner del empleo de la araña en estas simbologías e interpretaciones en la actualidad. Así son evidentes las connotaciones del uso de la araña en la terrorífica noche de Halloween o en el tatuaje contemporáneo, donde la elección de la araña es uno de los elementos más frecuentemente preferidos entre los jóvenes urbanistas y demuestra su arraigo y simbolismo. Podemos concluir que la araña y algunos artrópodos son animales que en la literatura tienen simbolismos ambivalentes según sea su contexto cultural, porque no han llegado a mitos, fobias y simbolismos. Los arácnidos entre los egipcios contaban con significados simbólicos, religiosos y prácticos, donde dentro de la compleja cosmovisión, como es el caso del escorpión, que significaba el poder, la protección, y la diosa Selket, vinculada a la protección entre los venenos y las picaduras, irónicamente, de otros escorpiones y animales ponzoñosos. Se ha representado como una mujer con un escorpión sobre la cabeza, listo para atacar, o como un escorpión con cabeza de mujer. Su imagen era común en tumbas y sarcófagos, donde se creía que ofrecía protección al difunto en su viaje al más allá. Era uno de las cuatro diosas guardianas de los vasos canopos que contenían los órganos internos embalsamados, respectivamente protegiendo el vaso que contenía los intestinos. En sí mismo es reconocido que por su veneno y su capacidad de infligir dolor, incluso la muerte. Esta naturaleza dual la convirtió en un símbolo de poder y peligro. Los faraones buscaban proyectar una imagen de autoridad y control sobre las fuerzas de la naturaleza, a veces incorporando los motivos de los escorpiones en su parafernalia real, formando parte de uno de los primeros gobernantes del periodo predinástico, conocido como el Rey Escorpión. Su nombre sugiere una posible conexión entre el poder con la magia y la medicina. Se creía que ciertos rituales y encantamientos a menudo invocaban a Selket, podían curar las picaduras de escorpión y proteger contra ellas. En la antigua Grecia, la araña era principalmente asociada con el ya citado y mencionado mito de Aracne. Esta historia inmortaliza al poeta romano Ovidio en sus Metamorfosis, en el cual ofrece una visión profunda del significado que lo atribuía a la araña, siendo esta Aracne una talentosa trabajadora mortal que se atrevió a desafiar a la diosa Atenea, patrona de las artes y la artesanía, especialmente del tejido. Los romanos adoptaron el mito de Aracne y de Ovidio, le dio una forma literaria duradera, la cual la historia continuó sirviendo como una lección sobre la humildad y los límites de la mortalidad frente a la divinidad. La araña, como resultado de la transformación de Aracne, seguía siendo un símbolo de la habilidad en el tejido, pero también como consecuencia de la arrogancia y representación del destino, en el cual persiste en la cultura romana. Las parcas romanas, equivalentes de las moiras griegas, también eran imaginadas hilando la vida. La araña, con su constancia actividad de tejer, aunque sigue pleno en el siglo XXI, se ha retomado esta figura arácnida en las obras cinematográficas y cultura pop. Cabe mencionar que esta intervención ha dejado de lado otras formas de imaginar y crear nuevos animales fantásticos y unirlos a los contextos de contemporaneidad, en donde se retoma el importante papel de la araña como ser vivo y sintiente, aunque subconscientemente nos hemos rezagado por miedo a lo desconocido. Finalizo enfatizando que al romper estos paradigmas y los estereotipos asociados a ellas,
muchos provenientes de la literatura, podemos comprender sin juzgar y, sobre todo, conocer que estas formas de vida, aun que parezcan pequeñas e insignificantes, seguirán heredando la tierra, aunque el ser humano deje de pisar y andar por ella. Gracias. Muchas gracias a Isaac. Tenemos tiempo para un par de preguntas. No sé si alguien tiene algún comentario o una pregunta para los ponentes. Adelante. Gracias, buenos días para Ernesto Sánchez. ¿Cómo describirías la fragmentación en Torri, en la obra de Torri? Pues bueno, se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Primero es el fragmento como tal, que podría ser una herencia tal vez así del círculo. Tengo una tesis de esto y no me acuerdo. Sí, primero es el fragmento como tal, ¿no? Que es el nivel de espacio, y la segunda es la fragmentación por otro tipo de recursos, ¿no? Precisamente como el humorismo o el concepto de verdad, que es tratar de resumir mucho o por medio de otros recursos como el intertexto. Entonces ya no necesitas el texto completo, sino el fragmento, que Torri tiene una tesis en el epígrafe, que solamente con la noción del epígrafe puedes llevarte a otro mundo todo lo que estás escribiendo. O sea, todo lo que estás escribiendo te lleva a otro mundo simplemente con ese epígrafe. Entonces, por un lado, esa es una de las posturas del fragmento. Por otro, también vendría siendo como texto, que es como cosa no acabada, que también él mismo ensaya en su texto, el ensayo corto, como cosa no acabada, no enunciada, que es lo que hizo, ¿quién le hizo la maldad a Novalis? Que quería publicar una serie de poemas y no los acababa, y se los publicaron y se enojó mucho y le dijeron, es que así están perfectos, ¿no? Como cosa no acabada, anuncian mucho más. Entonces es otra parte del fragmento. Y la parte del humorismo es porque el humor se maneja, el humor siempre está inacabado, ¿no? Siempre está fragmentado. Siempre te dice algo, te lleva a la risa, pero realmente el que lo completa es el que lo lee. Si no entiendes el guiño, si no entiendes precisamente el chiste, entonces pues el fragmento no funciona como debería de funcionar, ¿no? Se queda como cosa anunciada y no como cosa que sugiere. Entonces funciona de muchas formas, pero algo mejor te paso la tesis. Sí. Hola, pues primero que nada quiero agradecer a los ponentes por su trabajo, porque se ve que estaban bastante preparados. A mí particularmente me gustó mucho como esta recopilación de cuentos sobre los insectos, porque justo siento que muchas veces tenemos como esta mirada humanocentrista, y pues justo me gustó que estos cuentos vinieran narrados como desde los insectos, ¿no? Me recordó un poco la película de B-Movie. También justo pues me quedé pensando como en esta parte pues antropocentrista, o sea, justo como al final cuando dice como bueno, y esta parte ya va más narrada como por los humanos. Y también me encantó el rescate que hiciste acerca de pues justo como los arácnidos y estos animales ponzoñosos como dentro de la historia, la mitología. Pues a mí me encantó, simplemente me encantó. Muchísimas gracias. ¿Vas a decir algo, Isaac? Sí, pues la verdad sí fue un trabajo arduo, y la verdad es que es muy completo. La verdad yo también me sentí muy cómodo en esta mesa, porque yo al indagar en el tema te das cuenta a veces que tanto hay una connotación en el pasado muy negativa. En el pasado se tendía a no mirar tanto a lo negativo, sino a complementarlo. Y pues normalmente olvidamos eso, o normalmente el humano en su instinto de supervivencia dice, bueno,
pero hay que tener cuidado. Entonces dejamos de lado mucho ese lado positivo de decir, bueno, es que también simbolizan vida. Por ejemplo, con los egipcios tenemos el uso de que casualmente al darle nuevo, ¿qué sería? Como mantenimiento a las momias, se dieron cuenta que dentro andaban las arañas. Entonces decían, bueno, entre toda su tela están atrapando a estas consideradas plagas como moscas e incluso otros bichitos que se podrían andar comiendo el cuerpo y las vendas. Entonces decían, no, la araña está protegiendo al cuerpo del faraón, porque si recordamos, el cuerpo del faraón iba a servirle en su otra vida. Entonces esa era una parte muy importante. Y pues muchas gracias por los comentarios positivos. Muchísimas gracias. Gracias, Isaac. Sharari, ¿querías decir algo? Bueno, igual nosotras, en conjunto con la doctora Dulce Adame, pues estamos trabajando en un proyecto PAPIT desde inicios del año 2024, que justo es de rescate de escritores marginados, ¿no? Pues del siglo XIX. Y justo es interesante esta perspectiva antropocéntrica porque dentro de de las narraciones, por ejemplo, Bernardo el Ermitaño es un cangrejito, ¿no? Entonces, pues el personaje va a visitar a un amigo naturalista que es coleccionador de animales, y ahí está Bernardo. Entonces comienza un diálogo directo con el cangrejo y es muy curioso porque además de que los animales tienen voz en ciertas narraciones, como les mencionaba del grupo A, de repente tiene como gestos muy humanizados, ¿no? Porque hay un diálogo en donde él dice que se limpia las lágrimas que caen de sus ojos y luego se limpia la boca. Entonces, pues obviamente un cangrejo no tiene boca, ¿verdad? Entonces, pues sí, es muy curioso porque también hay otro texto, bueno, igual dentro del de Bernardo, otra plática que tuvimos entre las tres fue que probablemente era también como una sátira a la clase alta, ¿no? Por más que nada cómo se dirige el cangrejo al personaje, ¿no? Que es como muy rimbombante al hablar, o sea, yo hasta me lo imagino con sombrero de copa, ¿no? Entonces es muy peculiar y pues sí, igual en otras de las narraciones que justo, por ejemplo, pasado con las armas, ahorita en la última diapositiva de Isaac, que aparece la araña así súper grandota, ese texto en particular, cuando yo lo leí por primera vez, justo me imaginaba que los escarabajos escopeteros crecían monumentalmente, ¿no? O sea, del tamaño de una persona, porque justo el naturalista mencionaba como es que estaba yo viendo el paisaje y quién sabe qué, y de repente aparece un escarabajo así enorme y que me secuestran y me llevan a una cueva y ahí me iban a fusilar. ¿Por qué? ¿Por qué me van a fusilar? Ah, pues es que te robaste a unos escarabajos para tu colección. Entonces, por eso lo querían fusilar. Y justo esta descripción que hace Alberto Michel, pues juega, ¿no? Con muchos elementos de la literatura, en donde pues hay como un montón de elementos que podrían pensarse fantásticos, pero pues también entra la postura de que más bien es un elemento maravilloso, porque para él es algo normal, ¿no? Parte de su cotidianidad. Entonces, el juego también con los otros personajes es que a ellos sí les parece fantástico e incluso como un sueño, porque pues no, para ellos sí no es dentro de su cotidianidad. Entonces, pues sí, ojalá que cuando salga el libro publicado lo puedan leer y disfrutar tanto como nosotras. Gracias, Shagari. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? ¿Un comentario? Bueno, entonces damos por terminada esta mesa. Los invitamos a la conferencia magistral que inicia a las 11:30, me parece. Bueno, muchas gracias por estar aquí.